Bueno, estamos aquí en Oslo, acompañados de Yesid Arteta, comandante de las FARC, investigador social, una de las personas que desde Europa ha venido siguiendo muy de cerca los desarrollos del proceso de paz y la situación colombiana en este último tiempo. Bienvenido, Yesid, un placer tenerte de nuevo. De igual manera, Diego, muchas gracias. Yesid ya es del vecindario, ¿sí? Vive en Barcelona y hemos tenido la oportunidad de conversar con él ya varias veces. Y también tenemos un invitado desde Colombia, una de las personas que ha sido central en el desarrollo de la lucha social colombiana en los últimos años, y también pues estamos muy contentos de tenerte acá. Estamos hablando de César Jerez, uno de los líderes campesinos de Colombia, miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y muy conocido también por su trabajo en ANZORC. Así que bienvenido, César, y muchas gracias por Muchas gracias a ti. Ellos están acá con ocasión de la conmemoración del primer año del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Aquí se han desarrollado una serie de actividades y seminarios y hemos querido tomar esta oportunidad para conversar con ellos precisamente alrededor de la situación colombiana que quizás como hacía mucho rato no se presentaba, deja de ser una frase de cliché, eso de decir que estamos en un momento histórico para el país, y precisamente eso es con lo que queremos comenzar. ¿Cómo describirían ustedes ahora, para la gente desde acá, colombianos que están en Europa o europeos que están interesados en el tema de Colombia, cómo describirían ustedes la situación colombiana ahora? Yesid. Mira, yo realmente diría que efectivamente el momento es histórico. Es histórico porque por primera vez hay una voluntad indiscutible por parte de la guerrilla de las FARC y una decisión también de carácter gubernamental del presidente Santos de ponerle punto final a este conflicto armado, social, político, y la existencia de una agenda pactada entre los delegados del gobierno y de las FARC de 6 puntos, aprobada, diríamos, en un tiempo récord, y que es realmente como la arquitectura de este proceso de paz, hacen pensar de que efectivamente la decisión de las partes es de finalizar de manera exitosa este proceso. Lo único que preocupa es la manera como se ven los tiempos. Es decir, para el gobierno, por razones estrictamente de carácter electoral, tiene unas necesidades de resultados de manera muy rápida, porque necesita de ellos para poder nutrirse electoralmente. En cambio, la guerrilla lleva un tiempo mucho más acorde con las necesidades del propio proceso. Bueno, pero ya más adelante vamos a tener oportunidad de entrar como en detalle de la situación propia del proceso, pero ¿cómo podrías describir vos, César, la situación en Colombia, digamos, ahí sobre el terreno? Hemos visto en los últimos meses un repunte de la movilización social, particularmente campesina e indígena, con relación, por supuesto, también al proceso de paz, pero ¿cómo describirías tú hoy la situación de Colombia? Bueno, yo diría que es un momento muy interesante en ese contexto del proceso de paz, del cual estamos aquí conmemorando un año con esta conferencia que se realizó en Oslo, convocados por LAC. Pienso que ese auge del movimiento social representa precisamente un momento donde las contradicciones sociales, económicas, políticas se han exacerbado en el país después de décadas de reformas que hicieron que, por ejemplo, la economía campesina y la economía de los pequeños productores se volviera inviable. Décadas también de recrudecimiento de conflicto armado y décadas donde se fue consolidando en Colombia un modelo de Estado y de ejercicio del poder basado en la violencia y en prácticas irregulares, como lo fue toda la experiencia que se ha vivido con el paramilitarismo en el país. Entonces, es un momento donde se polarizan las tensiones, donde los antagonismos afloran, y en un momento donde se está hablando
de paz y de allanar el camino hacia una transición democrática, pues es el momento ideal, si se quiere, de las partes, con verdadera voluntad, construir un nuevo país para todas y todos de manera incluyente. Ok, entonces digamos que podríamos ir resumiendo diciendo que tenemos una condición muy especial, favorable a lo que puede ser un posible acuerdo entre las FARC y el gobierno sobre la terminación del conflicto. Al mismo tiempo tenemos como un momento, digamos, muy alto en la contradicción, las contradicciones de la situación política y social colombiana, y esto es lo que configura, digamos, ese claro, escenario. y algo más, Diego, es decir, estamos cuando hablamos de una oportunidad histórica, es porque es una posibilidad de que el país pueda autotransformarse. Es decir, ahí hay una oportunidad para que el Estado, con las fuerzas irregulares, con todos los movimientos sociales que hoy día tienen un protagonismo sin igual en los campos, en las calles colombianas, puedan resolver buena parte de los fenómenos estructurales que tienen abocado a esa violencia endémica que ha azotado al territorio nacional. Es también la oportunidad de articular, digamos, a todas las regiones marginales del territorio nacional, porque en Colombia está claro que hay un fenómeno no solamente marginal, de brecha profunda en los grandes centros urbanos, sino una brecha muy grande entre la ciudad y el campo. Okay. Es una oportunidad también de poder erradicar toda esa economía negra que existe en el país, poder hacer como especie de economía ilegal, hacer una limpieza de todos esos fenómenos de economía ilegal que de alguna u otra manera son alicientes para el desarrollo de prácticas violentas, de fenómenos gangsteriles, de fenómenos vinculados al mundo de la criminalidad, que obviamente acrecenta los niveles de violencia en nuestro país. Bueno, Yesid habla entonces de un poco de esa posibilidad que tiene el país para autotransformarse, pero por supuesto también depende mucho del balance, digamos, de las fuerzas políticas. Digamos, y ahí tanto el movimiento social, popular, tiene unas reivindicaciones, digamos, que son las reivindicaciones, vamos a ponerlo como en máximas, ¿sí? Pero también hay que atender a esa relación política, digamos, de las fuerzas de poder que están allí, unas a favor del proceso, otras en contra del proceso, y un poco en ese sentido, ¿cuáles serían, César, hoy esas transformaciones desde el punto de vista de los movimientos sociales? ¿Cuál sería, digamos, lo mínimo que tendría que cambiar en Colombia para alcanzar un marco, digamos, general, estable en la situación del país? Yo pienso que estructuralmente lo primero que hay que plantearse es un modelo incluyente, redistributivo de las rentas, de los recursos que tiene el país. Hay que garantizar el acceso pleno de las mayorías colombianas a los derechos económicos, sociales. Hay que garantizar también el derecho efectivo a la participación política. Hay un elemento estructurante que hay que resolver definitivamente, y es el tema de la tierra y la cuestión agraria. Entonces, esas reformas tienen que solucionar de manera contundente el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la construcción de políticas públicas que generen finalmente desarrollo rural e inclusión entre el campo y el mundo urbano del país. Esa brecha se soluciona con medidas, con reformas, con políticas públicas. Si los acuerdos no logran ese nivel de entendimiento de la situación y de concertación de propuesta, pues va a ser muy difícil allanar el camino de la paz. Ok, entonces nosotros tenemos, digamos, la ventaja de tener un movimiento social hoy actuante, con reivindicaciones muy claras, que está en este momento digamos, de posibilidades de construir esas propuestas de transformación. Pero, ¿cómo lees tú, Yesid, la composición, digamos, en el escenario político colombiano de las fuerzas que están en favor de esas transformaciones, y cuáles son las fuerzas que se oponen a que este proceso avance? Pero yo creo que, digamos, la inmensa mayoría de colombianos tiene un deseo de que el país pueda
solventar el tema de la violencia, es decir, que la guerra salga, pues, digamos, de nuestro territorio. Sin embargo, hay elementos con claros intereses económicos, sectores muy poderosos que están vinculados a la economía ilegal, que están vinculados a la tenencia, pero sobre todo al despojo de la tierra, sectores que están vinculados a negocios intrínsecamente ligados al desarrollo, digamos, de la confrontación bélica, que están haciendo toda clase de malabares, están haciendo toda clase de maniobras para obstaculizar este proceso. Ahora, todos los procesos de paz tienen enemigos, es decir, no hay en ningún lugar del mundo en que un proceso de paz no haya tenido unas fuerzas internas y externas interesadas en sabotearlo. En Colombia, estas fuerzas le apuestan a una estrategia del caos, le apuestan a una estrategia de desorden, porque un proceso de paz puede sacar a flote una serie de episodios violentos, sobre todo de usurpación de la tierra, de grandes crímenes que se han cometido contra dirigentes de la oposición, de la izquierda colombiana, y hay temor de que dentro de esa probable transparencia, de pronto de la creación de esas verdades reveladas, puedan verse comprometidos sectores políticos muy influyentes, sectores económicos muy determinantes dentro de la economía colombiana. Ese es el pulso que hay en los actuales momentos. No se pueden desdeñar estas fuerzas, son fuerzas muy poderosas, que tienen capacidad de hacer daño, que tienen influencia en medios de comunicación, que influyen en círculos políticos, que tienen una influencia en la estructura del aparato militar, y estamos hablando de unas fuerzas militares que están consideradas dentro de las más grandes de América Latina, para no decir que el ejército de tierra es el más grande del continente americano, de Sudamérica, perdón. Y eso es lo que muchas veces crea como una tendencia al pesimismo, es decir, no todo está ya condicionado para que efectivamente este proceso pueda llegar a buen puerto. Hay peligros reales. Bueno, y desde acá, desde afuera, particularmente los colombianos que por uno u otro motivo estamos, digamos, fuera del país, siempre nos encontramos con dos preguntas, y también en escenarios de orden académico y de las organizaciones de solidaridad con Colombia, etcétera, etcétera, es: la primera, ¿qué tanto apoyo tiene realmente el proceso de paz en Colombia? Desde la gente misma y desde las organizaciones nacionales, ¿quiénes son los que están apoyando este proceso? Y cuál es, digamos, en ese pulso con las fuerzas que están en contra, cuál es la posibilidad de vencer esa oposición. Y segundo, ¿qué tan real es la voluntad de paz del gobierno colombiano, en particular de Juan Manuel Santos? Bueno, claramente el mundo rural tiene una apuesta decidida por la solución del conflicto. En ese escenario donde están la mayoría de las víctimas, en Colombia ha habido un genocidio campesino prácticamente en el desarrollo de este conflicto. Actores estatales, estrategias de guerra sucia y de contrainsurgencia se han ensañado contra este sector de la población. El movimiento social, la progresía colombiana, los sectores progresistas de los partidos tradicionales, incluso uno puede decir que tienen una apuesta decidida. Se realizó una encuesta entre los empresarios colombianos donde mayoritariamente expresaron su deseo y su voluntad de que el conflicto tuviera ya una terminación en base a unos acuerdos. Obviamente, como lo dice Yesid, hay enemigos y antagonistas muy poderosos, y creo que el papel también de los medios de comunicación ha sido determinante en ciertos momentos, a veces para apoyar el proceso y a veces también para sembrar duda e incertidumbre, ¿cierto? Es un aspecto ideológico que hay que tener en cuenta. Lo cierto es que lo que hay que hacer es optar por una convocatoria todavía mucho más decidida, mucho más contundente, promover procesos de unidad de los movimientos políticos y sociales que finalmente
impongan una mayoría deseosa, determinante, para que no solamente el proceso con las FARC se consolide, sino que se inicie de manera pronto el proceso con el ELN y haya un desarrollo también de esos procesos que se están desarrollando de conversaciones entre el gobierno nacional y las mesas de campesinos que están por todo el país. En el caso concreto de la mesa de interlocución y acuerdo del Catatumbo, de la mesa de interlocución y acuerdo nacional con el resto de movimientos y organizaciones campesinas, pero también las mesas sectoriales de pequeños productores. Pensamos que eso debe articularse, complementarse, y de ahí, de esos dos procesos, tendrán que salir las soluciones si la paz es verdaderamente lo que se quiere y se va a consolidar. La voluntad política del gobierno, yo diría que es un asunto muy relativo, ¿cierto? Es una cosa lo que dice Santos, otra lo que manifiestan sectores dentro del mismo gobierno que se oponen, como el propio ministro de Defensa. Pienso que a Santos le ha faltado mayor carácter, no ha entendido el momento histórico y su oportunidad, tiende a centrarse en las coyunturas, como en este momento, por ejemplo, la coyuntura de la cuestión electoral, y no ha hecho mayor esfuerzo de que la paz sea una política de Estado que se construya desde su gobierno. O sea, no puede ser que estemos en la incertidumbre de que si regresa el uribismo, pues no hay más proceso, ¿no? Debe haber una correlación de fuerzas al interior de la élite de poder económico y político, que se imponga y que finalmente determine la paz como una política de Estado. Ok, y entonces en ese marco, digamos, en esa situación general que vamos empezando como a describir, ¿qué tan optimistas o qué tan pesimistas, digamos, para ponerlo en un lenguaje más claro, podemos ser con relación al avance de estas fuerzas que están en favor del proceso versus esas fuerzas, digamos, vamos a llamarlas negativas frente al proceso? A ver, yo creo que diría que soy optimista en el sentido de que el solo hecho de que el gobierno haya reconocido el conflicto armado, que el gobierno haya presentado una ley de víctimas obviamente muy limitada, pero al fin y al cabo ya es una intencionalidad. El hecho de dar reconocimiento político a la guerrilla, crear las bases, digamos, desde el punto de vista logístico, operativo, para que ese proceso cuente con unos garantes internacionales y que se pueda realizar en un territorio de América, en este caso en La Habana, son, creo, desde mi punto de vista, decisiones importantes y que demuestran de que por lo menos hay una voluntad de llegar a un acuerdo. Ahora, obviamente que lo que desea el gobierno es una terminación del conflicto, pero desde su propia visión, que es una visión limitada y en la que muchos seguramente no compartimos cuáles deben ser las condiciones para la finalización del conflicto. Y de otra parte, me da la impresión a mí de que dentro de las propias guerrillas ha existido como una especie de reelaboración de toda su estrategia. Los fenómenos políticos que se han desarrollado en América Latina, incluso toda esta marea de los movimientos sociales, de organización social, de protagonismo social, pueden estar dándole señales muy explícitas a la guerrilla de que hay otra vía, de que hay otro camino, de que son otras las posibilidades de alcanzar los objetivos políticos sin necesidad de acudir al mecanismo de las armas para llegar a ellos. Y en ese sentido, digamos, ahora que tenemos esa posibilidad que se abre con el proceso de paz en Cuba y este repunte del movimiento social, campesino, particularmente campesino en los últimos meses, podríamos decir que tenemos esos dos escenarios al mismo tiempo: las fuerzas, digamos, sociales en Colombia que están tratando de llegar a esas transformaciones estructurales de las que vos hablabas, y las FARC allí en La Habana con el gobierno en ese pulso. Ahora bien, desde ustedes mismos,
¿cómo se ven representados en La Habana? Digamos, ¿qué nivel de representatividad tienen las propuestas sobre esos cambios estructurales en La Habana? ¿Y cuál puede ser, digamos, el nivel de conexión entre esos dos escenarios, de la lucha social, digamos, cada vez más fuerte que vemos en Colombia y lo que está pasando en Cuba? Obviamente siempre se quiso tener un mecanismo de participación directa y se le propuso, se le exigió al gobierno de que las organizaciones, los movimientos sociales participaran de manera directa en el proceso. Tenemos unos mecanismos indirectos, unos foros, unas instancias del Congreso también de participación, un portal de internet. Creo que la participación ha sido, si bien ha sido limitada, ha sido abundante y bastante activa. La situación del país es una sola, con dos miradas, desde la élite y otra mirada desde los movimientos sociales y desde las guerrillas. El diagnóstico es el mismo, los problemas son los mismos, obviamente hay dos enfoques antagónicos de solución. Las soluciones son diferentes, ¿cierto? Yo creo que el ejercicio que se hizo de participación en esos foros finalmente permitió que en lo que va de los puntos de discusión, desarrollo agrario integral con enfoque territorial, participación política, el tema de los cultivos declarados ilícitos, el consumo de drogas y el narcotráfico, las FARC ha logrado en las propuestas que han presentado, en el caso del primer punto, 100 propuestas mínimas para el desarrollo agrario integral, han recogido casi que la mayoría de las propuestas que se han presentado. Son propuestas de reforma, son propuestas de un nivel de transformación que requiere el país. A nadie debe asustar, nadie debe preocuparse porque las propuestas coincidan. De eso se trata la participación, claro. Precisamente. Hay una lucha social y hay también décadas de conflicto armado con una propuesta de las guerrillas que debe solucionarse a partir del entendimiento y de un nuevo contrato social para el país. De eso es lo que se trata. Ahora, el gobierno debe expresar voluntad, ¿cierto? Y debe acoger un nivel aceptable para ellos también de estas propuestas. De lo contrario, va a ser muy difícil que el proceso tenga un desarrollo normal. Ya en el primer punto hay unos acuerdos importantes, pero también con un nivel importante de asuntos pendientes. El segundo ha tenido un nivel de problemas también en las propuestas, incluso en el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Pero creemos que estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo, las partes deben tener esa conciencia de que hay tiempo y de que la oportunidad todavía se puede aprovechar para el bien de todos los colombianos. Incluso yo agregaría algo más, Diego, porque muchas veces se entiende la participación como un fenómeno estrictamente de carácter físico, es decir, que dentro de la mesa de negociación estar allí en el sitio, estén los delegados, digamos, de otro tipo de organizaciones. Sin embargo, como lo explica César, lo importante de la participación social, de la participación popular, es que las propuestas que se originan en estos ambientes sean tramitadas en esa mesa de negociaciones. Incluso podríamos decir de que gran parte de lo que se está discutiendo en La Habana es el resultado de los insumos obtenidos en este foro agrario y en el foro de participación política. Es decir, yo creo que tanto las FARC ha hecho un ejercicio, me parece a mí, bastante diligente de poder, digamos, sistematizar, desglosar todo lo que han sido las propuestas presentadas en estos dos foros, en estos tres foros, y el gobierno de alguna manera también ha entendido de que los temas para la resolución del conflicto no pueden estar reducidos a lo que piensan sus tecnócratas, sino de que el país real está pensando y está actuando de una manera diferente, y eso también les pone los pies sobre la tierra a los negociadores del Estado. Bueno, ahora estamos precisamente en el contexto del primer año, digamos, se cumple el primer año de este proceso de paz. Hay una serie de balances que se vienen haciendo, algunos más positivos, otros más negativos, pero digamos, para seguir construyendo ese balance necesario, les quiero lanzar una pregunta y ojalá, digamos, con respuestas muy puntuales, porque ustedes, por supuesto, han seguido de cerca otros procesos, el mismo desarrollo de la lucha social en Colombia,
también desde, digamos, desde adentro del propio conflicto armado. ¿Cuáles son, digamos, tres cosas que se pueden señalar como muy positivas de este proceso, digamos, mejores en relación a los anteriores procesos con las FARC? Uno, que se pudo elaborar una agenda. Eso no se había podido lograr con las FARC en el pasado. Dos, que hay un reconocimiento, diríamos, unánime de la comunidad internacional de apoyar de manera efectiva. Es decir, los poderes fácticos internacionales están comprometidos y han dado apoyo a este proceso. Y tercero, que internamente en Colombia, lo que yo denomino los grandes motores sociales están comprometidos con este proceso. Yo creo que esos tres aspectos para mí son fundamentales para pensar de que se puede derrotar el pesimismo y se pueden derrotar las intentonas de abortar esta posibilidad que hoy día tiene el país. Y para vos, César. Sin duda, después de casi 30 años de intentos de procesos de paz, el hecho de que se lograra concertar una agenda y llegar a un primer acuerdo en un punto tan difícil como el desarrollo agrario integral, así este tenga pendientes, eso es un elemento histórico. Otro acierto, yo creo, que es la forma como la guerrilla de las FARC logró recoger las propuestas y las expectativas de los sectores y los movimientos sociales. Creo que eso es un elemento muy importante. Y otro elemento que parte del reconocimiento político de la guerrilla es el hecho de que, como decía Yesid, hay una atención, no solamente una expectativa, sino una apuesta de gran parte de la comunidad internacional por el proceso. El hecho de que hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronuncie a favor, el hecho de que países como Noruega, Chile, Venezuela, Cuba le han hecho una apuesta definitiva al proceso, es fundamental. Creo que ahí todavía hay un campo abonado que es necesario explorar. La comunidad internacional se debe proponer una conferencia de paz sobre Colombia. Eso es un elemento muy importante. Se requiere tener una correlación favorable, todavía mucho más decidida. Se requiere que la comunidad internacional asuma con mucho mayor decisión el papel de garante. Existe la incertidumbre de que se firmen acuerdos y finalmente no se cumplan, y ese papel creo que todavía está por ahí ya tú te estás metiendo en lo que va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que habría que mejorar en este proceso, lo que viene? Yo creo que el gobierno tiene que comunicar mejor ante la opinión pública los avances que se están dando dentro del proceso. Es decir, una cosa es la discrecionalidad y otra cosa, perdón, la confidencialidad, y otra cosa es, digamos, dar a conocer los aspectos positivos. Dos, que el gobierno pueda unificar a todo su equipo de gobierno en una sola dirección. Y yo creo que como tercer aspecto, para mí fundamental, siendo un hombre de izquierda, es que las fuerzas de izquierda y las fuerzas progresistas en Colombia puedan avanzar en un proceso de unidad, porque ese proceso de unidad unificará las voces y le podrá dar una potencialización a las fuerzas que están en favor de la paz y poder derrotar definitivamente a los enemigos de la paz. Tú ya nos dijiste la primera, digamos, de tu lista, es el papel de la comunidad internacional. ¿Otras sí, dos? Otras dos, yo creo que sería muy importante que el gobierno fuera dando indicadores de hasta dónde puede ceder, ¿cierto? Creo que eso ayudaría a eliminar la incertidumbre. Hay unas propuestas sobre la mesa. Muchas de las propuestas tienen que ver incluso con que se cumplan leyes y normas que ya están en la normatividad vigente. Y otra cosa que pienso que sería muy importante es que este gobierno, el actual gobierno, haga de la paz una política de Estado, ¿cierto? Que sea una orientación para los gobiernos que vendrán, y que la incertidumbre de los procesos electorales o de los intereses a veces individuales y políticos no siembren ese nivel de incertidumbre tan grande que existe sobre el desarrollo del proceso. Esto es lo más importante, es decir, que se pueda establecer una política de Estado, una especie de pacto político que blinde
un proceso frente a los vaivenes de la política doméstica. Ok, y para cerrar entonces, porque estamos pues desde acá, desde Noruega, hablando sobre todo para los colombianos que estamos afuera y la gente que desde afuera ha venido trabajando y quiere seguir, digamos, apoyando este proceso. ¿Cuál sería, desde la experiencia de ustedes, desde la visión de ustedes, ese rol que pueden jugar tanto los colombianos en el exterior como las organizaciones o incluso estados? Bueno, yo creo que en todos los colombianos y las colombianas en Europa, en el exterior, están vinculados a muchas esferas políticas y sociales en sus países de residencia. Tiene que existir, digamos, un compromiso de estos colombianos de influir, de comunicar, de ilustrar de todo lo que está sucediendo, incluso, como te pongo el ejemplo de nosotros en la ciudad de Barcelona, en la plataforma de Colombia en Pau, conseguimos de que el Parlamento de Cataluña aprobase una resolución unánime, es decir, todos los partidos que componen el arco político del Parlamento, aprobó una resolución de apoyo y de seguimiento al proceso de paz en Colombia. Esas son, digamos, pequeñas victorias o victorias importantes y que van en la buena dirección. Yo creo que eso es fundamentalmente. Ahora, pienso yo como consejo, seguir preparándose los colombianos que han tenido la oportunidad, porque aquí hay muchos que están por las circunstancias, porque son exiliados, porque fueron expulsados de su país, porque han sido represaliados, perseguidos, que en algún momento, bueno, se puede dar la eventualidad de un acuerdo de paz y todo este conocimiento acumulado, toda esta experiencia adquirida en otras latitudes puede ser muy útil en la fase de implementación y en la proyección de lo que es el desarrollo y la progresión del país. ¿Y para vos, César? Bueno, no se sabe cuántas personas componen la diáspora colombiana, pero muy seguramente, si se hace ese conteo, pueden ser fácilmente 10 millones de colombianos los que estén fuera del país. Como decía Yesid, represaliados, desplazados, perseguidos, pero muchos desplazados económicamente, o sea, gente que salió a buscar trabajo, a mejorar sus condiciones de ingreso y de vida. De los colombianos que yo he visto por fuera, miles, casi la mayoría, todos quieren retornar, todos quieren regresar. Una Colombia en paz, con un nuevo modelo incluyente, garantizaría esa posibilidad. Creo que ese es el reto. Desde afuera, los colombianos seguir perseverando, seguir preparándose, seguir participando en las instancias de incidencia, de cabildeo, seguir haciendo política por la paz, eso es de vital importancia. Con la paz, yo estoy seguro que nos vamos a reencontrar allí en mejores condiciones, con mayor dignidad y con mayor confianza en el futuro. Bueno, serían muchas las preguntas y los temas sobre los que podríamos seguir ahondando, pero creo que esto es una muy buena introducción, un muy buen resumen de lo que ha sido este primer año de experiencia, de cómo está la situación en Colombia, y solo pues nos resta agradecerle desde nosotros, desde Freddy Colombia aquí en Noruega por la visita, y ojalá que sean muchas más. Bueno, muchas gracias, Diego, y por todas las atenciones aquí de ustedes y del pueblo noruego. Lo mismo, muchas gracias, Diego.